Rolando, tenemos 4 personas anotadas para consultas o comentarios. Raúl Rivera, Carlos Alberto Ibáñez, Walter Guevara y Roberto Lacerda. Raúl, tu micrófono, por favor. 2 minutos. Gracias. Sí, esto va a un ejemplo práctico de lo que Rubén decía de ese modelo pasivo tan perverso que quiere implantar el gobierno. Justamente el día de ayer, en una institución financiera de desarrollo de la cual soy fiscalizador interno, estábamos haciendo una readecuación del plan de negocios. Y el más grave problema viene a ser los recursos, las fuentes, la forma de conseguir dinero para recolocar, que es la materia prima, como decía Rubén, para nuestras entidades. Como el gobierno está absorbiendo como aspiradora recursos, está pues dejando prácticamente a las entidades financieras sin posibilidad de acceder a ellos para el sector privado. Es un problema bien, bien grave. Y si encima se aprueba la devolución de aportes a las AFPs, pues el problema va a ser mucho mayor. Y en este momento hemos calculado que el costo del dinero para recolocar estaría cerca al 7%. O sea, ya partimos con una base del 7% de costo que obviamente hay que transferir al cliente. Entonces, la cosa va a ser bien complicada. Si seguimos con este modelo, no va a haber recursos para inversión privada desde el financiamiento de entidades bancarias. Eso quería comentar, Rubén. Gracias, Raúl. Don Carlos Alberto Ibáñez, 2 minutitos. Ok, quería decirles que realmente estoy un poco asustado entre la relación entre el gobierno y la empresa privada, más que todo la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Es decir, no hay una comunicación fluida ni tampoco hay un esquema bien claro. Primero, quiero decirle lo siguiente, a punto de lo que he escuchado antes y ahora. Primero, el problema del PIB, el PIB vamos a esclarecer, es la oferta agregada. Y la demanda agregada están en estos momentos en un conflicto, están detrás, digamos, de el pleno empleo, es decir, tenemos capacidad ociosa debido en estos momentos a esta crisis tremenda del virus. Pero dentro de lo que es de la demanda agregada, el consumo de las personas, el consumo privado, la inversión y las exportaciones netas, no van a ser lo más fuerte en estas situaciones, en esta crisis. Lo que nosotros tenemos que esperar es que más bien el gobierno tome ese papel preponderante. Dada la estructura misma de Bolivia, el país pequeño, un mercado pequeño, y que realmente el único capaz de reaccionar en esta crisis es el gobierno porque tiene acceso al crédito de afuera. Walter Guevara, por favor. Sí, la clave de todas estas propuestas parece ser el financiamiento, pero por la caída de las exportaciones, ese financiamiento solo puede provenir del exterior, ya sea con la emisión de bonos o la obtención de créditos de entidades multilaterales. ¿Será que este gobierno puede acceder a esas fuentes después de haber devuelto un crédito concesional del FMI y después de haber desencadenado una política represiva del más alto perfil? Eso podría llevar a que los bonos tengan intereses muy altos y que los organismos multilaterales impongan condiciones que este gobierno no está dispuesto a aceptar. Entonces, ¿de dónde saldrá el financiamiento imprescindible para la recuperación? ¿Creen ustedes que el sector privado de por sí es capaz de atraer la magnitud de inversión externa que todos ustedes dicen que es imprescindible? Gracias, don Walter. Roberto Lacerda y después escuchamos a nuestros expositores. Roberto, 2 minutos. Gracias. Solamente tengo dos cosas breves. Una es, me parece que el tema de la protección social anunciado en la presentación ha quedado bastante flojito, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir el desafío de desvincular lo que es el empleo de la protección social.
Gran parte de nuestro problema es que los únicos que logran protección social son los que agarran un empleo formal y por eso es imposible romper ese lazo. Se ha convertido en una reivindicación de la cual es imposible salir. Yo creo que habría que explorar maneras de construir un modelo en el que la protección social sea al ciudadano boliviano y no necesariamente al trabajador. Creo que eso es posible, en algún momento lo hemos discutido en este mismo escenario. El otro tema que me parece que es clave es el tema impositivo, ¿no? No se ha tocado prácticamente nada. La altísima tasa de imposición de impuestos que hay en Bolivia informaliza automáticamente y obliga a la gente a mantenerse al margen del sistema formal. Me parece que es importante reducir impuestos y ampliar la base tributaria de manera que al mismo tiempo se facilite la inversión. Yo creo que la inversión no es un tema de cuánto financiamiento hay o no hay, sino qué oportunidades de mercado hay. Y eso es lo que nos está faltando. Entonces, me parece que si lográramos incorporar estos dos elementos a la propuesta, podría complementarse de una manera más global, más exacta y ayudarnos a buscar no solamente la recuperación, sino la reactivación del crecimiento económico. Gracias, Roberto. Rubén, tus comentarios a los comentarios. Gracias, José. Bueno, en principio agradecer. El propósito de esto es justamente generar debate, recoger ideas, sembrar ideas y eventualmente como sociedad plantear soluciones, porque como estamos viendo, el panorama es oscuro. Mire, yo quiero partir con algo que se ha dicho que es absolutamente importante. Sin financiamiento externo no vamos a poder salir del problema que tenemos. Si ustedes han sido perceptivos, incluso en el escenario donde hay política activa, el monto de inversión de 12.000 millones es alto, es elevado. Y eso nos está dando dos mensajes. El primer mensaje es que aún cambiando algunos elementos clave del modelo que venía del año 2019, aún haciendo eso, el reto que tenemos por delante, solo para recuperarnos al nivel previo a la crisis, previo a la pandemia del 2019, puede tomarnos más de 2 años. Entonces, es cierto, van a haber cifras, y yo les adelanto, van a haber cifras muy exitistas, sobre todo de crecimiento del PIB trimestral, porque vamos a estar comparando un periodo muy bajo de cuarentena, donde no se producía nada, con un periodo donde ya se produce algo. Que no nos engañe eso, porque en realidad el esfuerzo de recuperar lo que estábamos antes de este escenario nos puede tomar más de 2 años y nos puede tomar un esfuerzo grande en términos de financiamiento externo. Respecto a este tema también de financiamiento externo, creo que se ha politizado el asunto, al extremo de haber devuelto dinero que tenía una tasa casi concesional. Y además que no era un crédito, era básicamente una participación de derecho especial de giro. Como sector privado no hemos incidido, pero por supuesto que tenemos una posición ahí. Pensamos que incluso esos mismos derechos especiales de giro, que son 320 millones, pueden servir para apalancar emisiones de bonos. Entonces, el primer elemento es ese. Sin financiamiento externo no logramos recuperar y aún con esas condiciones nos va a tomar quizás más de 2 años. Tercer elemento, que quede bien el mensaje, digamos, compartido en el sentido de que con el modelo que teníamos antes de la crisis no vamos a poder salir, no vamos a poder recuperar. Eso significa apostando otra vez a la inversión pública como único motor de crecimiento, restringiendo en el sector externo las exportaciones y con esta idea de sustituir importación de bienes de capital y consumo y de bienes de uso intermedio, cuando lo esencial es sustituir bienes de consumo final, ¿no? Yo creo que en la medida que controlemos el contrabando, en la medida que haya mayor iniciativa, incluso en el ámbito financiero, para controlar las transferencias bancarias, los mecanismos para controlar el uso de efectivo. Hay todo un pensamiento ahí ahora que ha salido el Bitcoin y se está legalizando en algunos países. Ese va a ser el factor que le va a dar la ilegalidad, el contrabando y una cantidad de cosas, de delitos transfronterizos. Entonces,
en algunos lugares realmente están yendo a contramano en lo que se debería hacer. Respecto a los elementos clave, digamos, que pensamos que tiene esta recuperación, y lo ha mencionado también, es el restituir el consumo privado. Para restituir el consumo privado se necesita primero credibilidad en un plan que nos vaya a resolver no solamente este tema de crecimiento, el tema de la tendencia a la caída en las reservas y el riesgo sobre el tipo de cambio, entre otros. Pero ese plan que genera credibilidad también debería complementarse con una propuesta de empleo, ¿no? Un mecanismo de empleo rápido que permita incorporar gente a la posibilidad de generar ingresos. Y las transferencias, en donde veamos en países, digamos, no voy a poner el ejemplo de Chile porque ha sido el mejor ejemplo de la región, pero siguen vigentes las transferencias. Los bonos siguen dándose, el ingreso familiar de emergencia en algunos países, son cosas que todavía están vigentes porque no se ha recuperado el mundo, ¿no? El desempleo está en escalada en todas partes, en el caso nuestro, oculto además, pero con cifras nuevas de lo que es subempleo. Entonces, es importante además por el tema de estabilidad social. El otro es el balance externo. Hemos visto ya en la identidad, si es que seguimos con la idea de limitar al sector exportador, no va a funcionar, la recuperación va a ser más lenta, va a ser más tortuosa y menos probable. Entonces, lo que se puede hacer en términos de liberar restricciones, en términos de facilitar, lo ha dicho Rolando, en relación a lo que es la complejidad burocrática. Y es un tema sobre el cual la Confederación ha trabajado ya desde hace años. Y finalmente el tema del balance de la inversión, ¿no? La inversión pública sola no va a lograrlo. Alguien decía, bueno, es el rol del Estado, es el que tiene acceso a financiamiento. Sí, pero el acceso a financiamiento externo en algún mecanismo puede fluir al sector privado y puede serlo a través del sistema financiero. Y para cerrar, el último punto, el sistema financiero hoy está en riesgos, tiene dificultades. No sabemos cómo se va a pintar la cartera después de julio. Hay ruidos en relación a que hay sectores que nuevamente están pidiendo reprogramación o postergación de pagos. Hay instituciones que están con dificultades de liquidez, hay otras que están desencajadas. Entonces, estamos jugando, yo creo, en un escenario donde estamos acumulando riesgos y lo importante en todo esto, yo creo, es identificarlos y tomar acción en lo que corresponda, por supuesto, a cada una de las partes. Entonces, esos mensajes creo que son centrales de parte de la propuesta que les hemos traído y, por supuesto, sobre eso hay que construir más, sobre todo en la parte de detalle sectorial y microeconómico. Gracias, Rubén. Bernardo, ¿algún comentario? Sí, si me permite, quisiera hacer un par de comentarios. Claro que sí. Ratificar que básicamente este es un ejercicio de construcción de una propuesta. Este es una base mínima elemental, quizás flaca, quizás raquítica, quizás inicial, pero que se está proponiendo a la sociedad civil. Y la necesidad es ir afinando mucho más el lápiz y caminando. Porque creemos nosotros que así podemos hoy día interlocutar con un actor preponderante en el desarrollo de las sociedades, que son los actores de la sociedad civil. Hoy día, como nunca, realmente tenemos una influencia preponderante, y solo me refiero al ejemplo reciente de las interpelaciones a la pretensión de ampliar el impuesto al valor agregado hacia servicios digitales. De alguna u otra manera, esa corriente, ese movimiento de la ciudadanía, sobre todo en redes sociales, ha logrado de alguna u otra manera poner un obstáculo en el camino del gobierno. Quizás aunado a la experiencia reciente de Colombia también en esa labor de generar mayor presión tributaria a los contribuyentes formales. Lo que quisiera ratificar aquí y enfatizar, y quizás no he sido demasiado elocuente sobre ello, es que esta es una propuesta coyuntural. Tiene que ver con esto. Hoy día el sector productivo está enfermo. Hoy día el sector productivo ha sido contagiado por el COVID-19.
Hoy día el sector productivo está en terapia intensiva. Hoy día el sector productivo boliviano necesita un tratamiento de shock en terapia intensiva. Tenemos enfermedades preexistentes, sin duda alguna. ¿Cuáles son esas enfermedades preexistentes? La inseguridad jurídica, la presión tributaria, ya no presión tributaria, es una voracidad tributaria. Ya no hablamos ni siquiera de presión tributaria, hablamos de esfuerzo fiscal, de los pocos escasos contribuyentes ingenuos que vamos al Servicio de Impuestos Nacionales a obtener un número de identificación tributaria. ¿Cuál es otra enfermedad preexistente? Estamos hablando de la corrupción. Otra enfermedad preexistente es la competencia desleal, que supone un 80% del universo informal en Bolivia. ¿Cuál es otra enfermedad preexistente? Es la presión laboral. ¿Cuál es otra enfermedad preexistente? Es la burocracia que había anotado don Rolando Garnica. Entonces, hoy día les traemos a ustedes y llevamos a la sociedad civil una propuesta coyuntural de recuperación económica y de protección social, que obviamente es una propuesta en construcción, pero la Confederación desde hace 50 años tiene una agenda estructural, y la agenda estructural tiene que ver con estas enfermedades endémicas, profundas, estructurales, sustanciales, que afectan al núcleo del desarrollo del sector productivo, y que si ustedes permiten y ustedes quieren, en otro momento también podemos conversar sobre los extensos diagnósticos que tenemos sobre ello y las propuestas que hemos trabajado. Adicionalmente a ello, y otra anotación, si me permiten, es que la Confederación entiende que sin inversión privada en el país, sin iniciativa privada, no hay posibilidad de construir un mejor futuro para nosotros, ni de restituir las medianas condiciones de normalidad que hoy día nos han cercenado. Sin inversión privada, este país no es posible, más allá de las discusiones ideológicas, etc. Entonces, sobre eso también la Confederación ha generado una agenda de inversión privada que está en este momento siendo ya ultimada en la edición. Vamos a tener una agenda que espero poder deshacer y llegar a todos ustedes para que la puedan revisar. Y es una propuesta desde esa perspectiva, desde el núcleo de los beneficios que genera la inversión privada en cualquier sociedad. Y Bolivia no está exenta a esos beneficios. Muchas gracias. Gracias, Bernarda. A ver, tenemos un contracomentario de don Rolando Garnica. Adelante, Rolando. Sí, no es un comentario, simplemente que creo que es importante. Yo estoy plenamente de acuerdo con Bernarda de que las enfermedades que tenemos son mucho mayores que la enfermedad que nos ha traído esta pandemia. Por lo tanto, creo plenamente que lo que hay que repensar son las enfermedades originarias que tenemos. Nada más que eso. Gracias. No, evidentemente la temática en el país es compleja y obviamente lo único que ha hecho esta pandemia es ponerlas en mayor evidencia, pero ahí están y las venimos arrastrando hace mucho tiempo. No sé si alguien más tiene algún comentario, si no, con esto invitaría a Rubén y a Bernarda para unas palabras finales. Para Liliana Mendizábal ha pedido una pregunta. Sí, Liliana tiene una pequeña consulta para Bernarda. Liliana, por favor. Sí, Bernarda, gracias. Buenas noches. Es solamente un dato que quiero corroborar. Tú hablaste de que solamente un 15% de la población del país se ha identificado como receptora de un salario y una cobertura social adecuada. Mi pregunta va por si en ese 15% están incluidos los empleados públicos. Gracias, Mil, por la consulta. En ese 16% está cubierto por la regulación laboral del 39. ¿Ya? Y en ese 6% de la población ocupada están representados los escasos funcionarios públicos que al día de hoy tienen un contrato laboral. Nótese, Liliana es su nombre, que el sector público, sobre todo, tiene un ejército de consultores en línea, que son contratos civiles que se
celebran precisamente para evitar los altos costos de una relación laboral. Entonces, el primer actor que de alguna u otra manera incide en la informalidad de las relaciones laborales es el Estado. Gracias. Para complementar, Liliana, en el sector público, sobre todo en el gobierno central, lo que prevalece es el estatuto del funcionario público, no la Ley General del Trabajo. Pero sí en entidades descentralizadas hay, por ejemplo, en las cajas o en las universidades sí funciona la Ley General del Trabajo. Entonces, ese 16% incluye a todos los que tienen protección laboral de la Ley General del Trabajo, no a los por supuesto, los informales. De los empleados públicos. Gracias por la aclaración. Gracias. Agradeciendo la participación de todos, darle a Rubén y a Bernarda unas palabras finales de despedida y de verdad esperamos volverlos a contar próximamente en nuestros eventos. Adelante, Bernarda, y después Rubén. Quiero agradecer especialmente la concurrencia de todos ustedes. Realmente creo que la participación y la discusión ha sido altamente nutritiva desde la perspectiva de la Confederación y también desde la perspectiva de una técnica en la materia. Agradezco mucho a Roberto por su apertura y la posibilidad de darnos este breve tiempo. Y por favor, quisiera que cualquier otra eventual discusión sobre temas empresariales o inquietudes pudieran también ser objeto de un encuentro tan exquisito como el que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Rubén. Primero, felicitar a la iniciativa de Roberto y de la fundación que él conduce, a José, a todos los que están participando. Creo que lo que nos convoca aquí como ciudadanos es una situación que realmente me preocupa, ¿no? Estamos en puertas de momentos bien difíciles y por supuesto quienes tenemos la posibilidad y el tiempo y los mecanismos institucionales para proponer soluciones, debemos esforzarnos en ese sentido. Creo que la Confederación ha hecho su parte, hay fundaciones que también están pensando por su lado. Yo creo que la única manera, pues sabemos que, les diría, el principal obstáculo hoy día para resolver los problemas de la economía no están en la economía, están en el ámbito de la política. De todas maneras, digamos, frente a esa circunstancia, como les decía al principio de la charla, el hecho de que como ciudadanos nos juntemos y hagamos pensamiento y busquemos soluciones de manera colectiva para el bien común es realmente valorable, y desde ese punto de vista lo que yo hago es agradecerles y felicitarlos por supuesto por el tiempo que le dedican a esto y alentarlos a que si hay más ideas, si hay posibilidades de interactuar entre la Confederación y otras organizaciones, lo hagamos. Yo creo que nadie nos va a sacar del lío sino nosotros mismos, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias y por su tiempo y buenas noches. Gracias a ustedes y esperamos contarlos en el futuro, y gracias a todos nuestros asistentes.